Nunca pensé que mi propio hijo estaría planeando robarme la casa mientras yo me alejaba en un taxi rumbo al aeropuerto. Todavía tenía la maleta en la mano cuando escuché su voz, apenas un susurro desde la sala. Una vez que mamá suba a ese avión, transferimos la escritura y listo, dijo Jason con esa calma que me heló la sangre. Claire, mi nuera, soltó una risita seca que aún retumba en mis oídos. Ella no sospecha nada. Es tan blanda. Me quedé inmóvil junto a la puerta, sintiendo cómo el corazón me golpeaba en el pecho como un tambor de guerra. ¿Cómo podía ser? Jason, mi único hijo, el mismo por el que trabajé tantas madrugadas y renuncié a mis propios sueños, me veía como un obstáculo al que había que apartar. Apreté la empuñadura de la maleta hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No podían verme allí, no debían saber que yo ya lo sabía todo. Di un paso atrás, luego otro, intentando que el viejo piso de madera no crujiera bajo mi peso. Cada fibra de mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. No. Era otra cosa. Una mezcla amarga de tristeza y rabia que no había sentido nunca. Nunca fui una mujer de confrontaciones. Siempre pensé que el amor y la paciencia podían con todo. Pero esta vez era distinto. Abrí la puerta del coche y me dejé caer en el asiento, con la respiración entrecortada. Mis manos buscaban a ciegas dentro del bolso, tropezando con algo que había guardado hacía años, casi olvidado. El testamento de mi difunto esposo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tal vez ellos creen que pueden quitarme todo. Tal vez piensan que soy débil, que ya no me quedan fuerzas para luchar. Se equivocan. En el asiento trasero del taxi, mis manos no dejaban de temblar, mientras intentaba recordar cómo había llegado hasta aquí. Me subí al coche como un autómata, con la maleta aún a mis pies, pero mi mente seguía atascada en aquellas palabras. Transferimos la escritura de la casa. ¿Era posible? Jason, mi Jason, el mismo niño al que le cantaba, «Duérmete, mi amor», cada noche para calmar sus terrores. El mismo que juraba con los ojos llenos de lágrimas que siempre cuidaría de mí cuando yo fuera vieja. Un nudo me apretaba la garganta. Quise hablar, pedirle al taxista que arrancara, pero las palabras se ahogaron antes de salir. Apoyé la frente contra la ventanilla, sintiendo como el frío del cristal me devolvía un poco de cordura. ¿Cómo no lo vi venir? Recordé el día que Jason me dijo que me desentendiera del testamento de Edward, que él podía manejar todo mejor que yo, que esas cosas legales eran complicadas para alguien de mi edad. Y yo asentí como una tonta. Claro, era mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo iba a dudar de él? Y Claire, esa sonrisa suya tan dulce al principio. Ahora la veía tal como era, afilada como una navaja. El coche olía a vinagre y tabaco viejo, un aroma que me revolvió el estómago. Cerré los ojos e inhalé profundo, intentando que mi corazón dejara de golpearme el pecho. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el taxista con voz cansada. Abrí los ojos de golpe. ¿A dónde? No lo sabía. Mi plan era subir a ese avión, volar lejos, y ahora todo estaba patas arriba. Me humedecí los labios y respondí apenas en un susurro. Espere un momento. Por favor, no podía irme. No podía dejarles la casa así, como quien olvida una bufanda vieja en un banco del parque. Algo dentro de mí se encendió, un calor diferente al miedo. Tal vez era la furia, o tal vez era Edward, susurrando en mi oído como hacía cuando las cosas se ponían difíciles. No dejes que te arrebaten lo nuestro, Margaret. Mis manos dejaron de temblar. Por primera vez en años, sentí como la columna se me enderezaba. Ellos pensaban que yo era demasiado blanda. ¡Qué ironía! Si supieran lo que acabo de decidir. Hace apenas 2 semanas, Jason insistió en que me tomara unas vacaciones para descansar. Estábamos en la cocina, mi rincón favorito de la casa, con la tetera soltando vapor, y el olor a manzanilla llenando el aire. Jason me había puesto una mano en el hombro, con esa sonrisa de hijo preocupado. «Mamá, después de lo de papá, necesitas desconectarte. Déjame organizarlo todo. Tú solo disfruta». Yo asentí. ¿Qué otra opción tenía? Él siempre había sido mi roca después de la muerte de Edward. O al menos eso quería creer. Pero ahora, sentada en el taxi con el corazón aún desbocado, esas palabras sonaban huecas. ¿De verdad era un viaje para cuidarme? ¿O para alejarme? Apreté el relicario que llevaba colgado al cuello, ese pequeño amuleto que había olvidado en la cómoda y que, sin saberlo, me había salvado. Si no hubiera vuelto por él, seguiría ciega.
El sonido de una puerta golpeando dentro de la casa me hizo sobresaltarme. «Espere aquí», le pedí al taxista, con la voz casi inaudible. Abrí la puerta del coche con el máximo cuidado. No podía irme. No todavía. Tenía que saber más. Un murmullo se coló por la rendija de la ventana del salón. Las cortinas se movieron, como si alguien hubiera pasado cerca. «¿Oíste algo?», preguntó Claire, con un tono repentino que me hizo contener la respiración. Jason respondió, pero su voz ya no sonaba tan confiada. Me agaché detrás de un arbusto, el corazón a punto de salírseme del pecho. Si me descubren, sabrán que estoy al tanto, y entonces sí estaré en peligro. Un crujido en el suelo heló mi sangre. «¿Oíste algo?», repitió Claire desde la sala, con ese tono agudo que siempre usaba cuando estaba nerviosa. Jason se asomó por la ventana entrecerrando los ojos. «Tal vez fue el viento», murmuró, pero no sonaba convencido. Yo me había pegado a la pared del pasillo, agachada como una ladrona en mi propia casa. Sentía el pulso en los oídos, tan fuerte que temí que lo escucharan desde dentro. El relicario de Edward colgaba de mi cuello, frío como el hielo, y lo sujeté con fuerza para no temblar. Si Jason me veía ahí fuera, no me cabía duda de lo que pasaría. Me sonreiría como si nada, y en cuanto me subiera al avión, ejecutarían su plan para quedarse con todo. Pero si sospechaban que los había oído, serían aún más peligrosos. «Voy a echar un vistazo», dijo Jason, y el rechinar de una silla arrastrada sobre el suelo me hizo contener la respiración. No podía dejar que me encontrara ahí parada como una tonta. Me agazapé aún más, apretando la maleta contra el cuerpo y retrocedí hasta quedar oculta tras un arbusto cercano. El frío de la noche se colaba por mis rodillas, pero ni me atreví a moverme. «Quizás fue un gato», dijo Claire, intentando sonar despreocupada. «No sé», respondió Jason mientras apartaba la cortina un poco más. El haz de luz de la sala iluminó un rincón del jardín, a solo unos pasos de donde yo estaba. Mis dedos se clavaron en la tela de la maleta. «Por favor, solo un segundo más». Jason dejó caer la cortina. «Nada, será el viento». Sentí que mis pulmones se vaciaban de golpe. El sudor frío me recorría la espalda, pero no podía quedarme ahí. Si me descubrían, no tendría ni un segundo para reaccionar. Era ahora o nunca. Tenía que largarme de ahí, sin que ellos lo supieran. Me subí al taxi como una sombra, el corazón aún retumbando en los oídos. El taxista me miró por el retrovisor, con ese gesto de quien sabe que algo no va bien, pero no se atreve a preguntar. «¿A dónde la llevo, señora?», dijo con voz ronca. Me tomó unos segundos responder. «Solo conduzca», susurré. El coche arrancó con un traqueteo suave, y las luces de la calle empezaron a deslizarse por la ventanilla como hilos de neón. Apreté el relicario de Edward contra el pecho, el frío del metal anclándome a la realidad. ¿Escuché bien? Podría ser que todo fuera un malentendido, pero la voz de Jason seguía retumbando en mi cabeza como un eco cruel. «Una vez que esté en ese avión, transferimos la escritura de la casa». Y la risa de Claire, cortante como una navaja. «No sospechará nada. Siempre ha sido demasiado blanda». Mi estómago se revolvió. Las manos me temblaban tanto que las escondí bajo el bolso para que el taxista no las viera. El coche olía a vinagre y a un perfume barato, una mezcla que me mareó. Cerré los ojos y respiré hondo. «¿Qué estoy haciendo?», pensé. «¿Huyendo? ¿Escondiéndome como una cobarde?». Abrí los ojos justo cuando pasábamos frente a una pequeña iglesia, casi oculta entre árboles. Un leve escalofrío me recorrió la espalda. Recordé las tardes de infancia cuando mi madre me traía a rezar, diciéndome: «Cuando no sepas qué hacer, pídele fuerzas al cielo». «Pare aquí, por favor», le pedí al taxista. El coche frenó con suavidad. Me quedé sentada unos segundos, sin moverme. Afuera, la cruz iluminada del campanario parecía mirarme como un reproche. «¿Está bien, señora?», preguntó el hombre. «Solo un momento», murmuré. Apoyé la frente en la ventanilla, sintiendo el cristal frío. No podía dejar que me vieran así de frágil. Tenía que pensar. Planear. Ellos creían que ya estaba derrotada. Que podían arrinconarme y quedarse con todo. Tal vez me ven blanda, pero no saben de lo que soy capaz. Me enderecé, secándome las lágrimas con la manga. «Podemos seguir», le dije al taxista con voz firme. «Porque si Jason y Claire quieren una guerra silenciosa, yo sabré jugarla mejor que ellos». Helen abrió la puerta con su bata floreada y una mirada de sorpresa que duró apenas un segundo. «Margaret, a estas horas». Su voz, firme como siempre, me trajo un alivio extraño.
Necesitaba hablar contigo, susurré, intentando mantener la compostura. Ella no dijo nada más. Solo se hizo a un lado, y me dejó pasar a su pequeño apartamento, un lugar que olía a té de jazmín y a libros viejos. Me senté en la silla junto a la ventana, y durante unos segundos solo escuchamos el zumbido de la tetera en la cocina. «Te ves como si hubieras visto un fantasma», comentó mientras ponía 2 tazas sobre la mesa. «Pero conociéndote, no creo que sea un fantasma. Es algo peor, ¿verdad?» Jason y Claire, los escuché hablando. Mi voz se quebró. «Quieren transferir la escritura de la casa en cuanto yo suba al avión». Helen se detuvo a medio camino de sentarse. Sus ojos, oscuros y atentos, me examinaron como quien mide a un enemigo invisible. «¿Y qué hacías allí para escucharlos?» «Pensé que estabas rumbo al aeropuerto. Olvidé el testamento de Edward y volví. Si no lo hubiera hecho». Me cubrí la cara con las manos. Helen suspiró y se sentó frente a mí. Tomó un sorbo de té antes de hablar, como si estuviera eligiendo cada palabra. «No quiero sonar cruel, Margaret, pero ¿de verdad te sorprende?» «Es mi hijo, mi único hijo», repliqué con un hilo de voz. «Y he visto hijos hacer cosas mucho peores por dinero», dijo ella sin vacilar. «¿Recuerdas a Marta? Su hijo la convenció de poner la casa a su nombre, para que fuera más fácil manejarla, y al mes siguiente la echó a un asilo». Sentí un nudo en el estómago. ¿Y si Jason era igual? Quizá estoy exagerando, dije, más para convencerme a mí misma que a ella. Tal vez no entendí bien. Helen entrecerró los ojos. ¿Tú? ¿Exagerando? Margaret, te he visto soportar más que cualquier mujer que conozco. Si sospechas algo, es porque algo anda mal. Su voz fue como una bofetada suave pero necesaria. No sé qué hacer, confesé. Me siento como una tonta. Le confié todo. Después de que Edward murió, pensé que Jason me cuidaría. ¿Cuidarte? Helen dejó la taza con un golpe seco sobre la mesa. Lo que él quiere es quedarse con lo que no le pertenece. La miré sorprendida. Estás siendo muy dura. Estoy siendo realista, replicó, sin apartar la mirada. ¿Has pensado en el testamento de Edward? Jason se ofreció a encargarse de todo. Dijo que me quitaría el peso legal de encima. Helen soltó una carcajada amarga. Claro que lo hizo. Qué conveniente, ¿no? Sentí un escalofrío. El relicario colgaba frío en mi cuello, como un recordatorio de Edward susurrándome desde el pasado. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Helen se inclinó hacia mí, bajando la voz. Margaret, te voy a decir algo y quiero que lo escuches bien. Si quieres salir de esta con la frente en alto, tienes que ser más lista que ellos. No puedes confiar en nadie más, excepto en ti misma. ¿Y qué sugieres? Pregunté con un hilo de voz. Empieza por revisar ese testamento tú misma. ¿Tienes una copia? Asentí lentamente. Guardé la original en la caja fuerte. Nunca se lo mencioné a Jason. Perfecto. Entonces tienes una ventaja, aunque ellos no lo sepan. Nos quedamos en silencio, y en ese instante sentí como algo cambiaba en mi interior. No era miedo, ni tristeza. Era otra cosa, algo más frío y más fuerte. Si Jason y Claire creen que pueden robarme, no saben con quién se están metiendo. Regresé a casa. La llave giró con un clic suave, y la puerta del dormitorio se cerró detrás de mí como un refugio. Aún sentía el pulso en la garganta después de recorrer la casa en penumbras, conteniendo la respiración con cada crujido del suelo. No me fui. No esta vez. Esta vez me quedaría aquí, en mi casa. Habían salido. Lo sabía porque la aplicación de reservas mostraba a Claire, publicando una foto en un restaurante de moda, brindando con una copa de vino. Eso me daba unas horas, pero no podía arriesgarme a salir con la maleta a cuestas. Si me veía algún vecino, la noticia llegaría a Jason antes de lo que tarda un susurro en convertirse en chisme. En la penumbra del dormitorio me arrodillé frente al armario empotrado y marqué la combinación de la caja fuerte con dedos firmes. 27 de abril de 1974. La fecha en que Edward y yo firmamos el acta de matrimonio. El mecanismo cedió con un chasquido, revelando la carpeta de cuero donde estaba guardado el testamento original. Lo tomé con cuidado, como si pesara toneladas. Entre las hojas encontré una nota manuscrita de Edward. Lo que construimos juntos es tuyo. Nunca dejes que te lo arrebaten. Las lágrimas amenazaron con traicionarme, pero las aparté con un gesto rápido. No podía permitirme flaquear ahora.
Lo metí en mi bolso junto con otros papeles importantes y cerré la caja fuerte. Me enderecé y alisé el mantel de la mesita de noche con manos temblorosas. Afuera, el reloj del pasillo marcaba las 11:30 de la noche. Sabía que no podía dormir. No con el plan de Jason y Claire suspendidos sobre mí como una espada. Me senté en la cama, aún con la chaqueta puesta, y puse el testamento sobre el regazo. Ellos no lo sabían, pero esta era mi carta más poderosa. Un ruido en la calle me hizo tensar los hombros. Era solo un coche que pasaba, pero mi cuerpo entero estaba en alerta. Mañana será diferente, me prometí. Mañana, ellos verán a la mujer que realmente soy. Si Jason piensa que puede moverme como una pieza de ajedrez, que venga mañana, y me mire a los ojos. El sonido del timbre me hizo brincar a pesar de haberlo estado esperando toda la mañana. Me encontraba sentada en la cocina, con la tetera soltando vapor y la luz suave de la mañana colándose por la ventana. El testamento estaba escondido en el doble fondo de mi bolso, justo a mis pies. No lo soltaba ni para ir al baño. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Ahí estaba Jason, impecable como siempre, con la camisa perfectamente planchada, y una expresión de preocupación tan bien ensayada que casi me engaña. Casi. «Mamá», exclamó con un suspiro de alivio. «¿Estás bien? ¿Por qué no llamaste cuando perdiste el vuelo?» Incliné la cabeza y le dediqué una sonrisa débil. «Ay, hijo, ¿no quise molestarte?» Me sentí un poco indispuesta y pensé que lo mejor era descansar aquí en casa. «¿Indispuesta?», repitió, frunciendo el ceño. «Podrías haberme avisado. Claire y yo estuvimos tan preocupados anoche». ¿Preocupados? Tragué la risa que casi se me escapaba. «Lo siento, Jason. No pensé que sería tan grave. Después de todo, soy una mujer mayor. A veces los viajes me agotan más de la cuenta». Jason me escaneó con los ojos, como buscando señales de que algo no encajaba. Luego su mirada se deslizó por el interior de la casa, recorriendo las paredes, la sala, los estantes. ¿Buscaba pruebas de que me había enterado de algo? «Bueno, lo importante es que estás bien», dijo finalmente con una sonrisa forzada. «Si necesitas que te reorganice el vuelo, solo dímelo. Puedo encargarme hoy mismo». «Gracias, hijo, eres tan atento», respondí con un tono dulce, aunque por dentro hervía. Lo invité a pasar y me dirigí a la cocina para prepararte. Mientras el agua burbujeaba, Jason se paseó por la sala con las manos en los bolsillos, como un gato inspeccionando su territorio. «¿Has dormido bien?», preguntó. «Como un tronco». Mentí, mientras le servía una taza. Me hacía falta un poco de descanso en mi propia cama. Le ofrecí el té con una sonrisa que le costó devolver. Podía ver en sus ojos la duda. ¿Sospecharía que yo había escuchado su conversación con Claire? Que siga creyendo que soy la misma madre confiada de siempre, pensé. Cuanto más me subestime, mejor. Me alegra que no hayas forzado las cosas, mamá. Claire y yo solo queremos lo mejor para ti. Asentí despacio, revolviendo mi taza. Lo sé, querido, lo sé. Y mientras lo decía, sentí cómo la determinación se endurecía dentro de mí como un muro de piedra. Déjalos creer que soy débil. Déjalos jugar su juego. Porque ahora es mi turno de mover las piezas. Salgo a dar una vuelta. Necesito despejarme, le dije a Jason con una sonrisa temblorosa. Estaba en el sofá con la vista fija en su teléfono, pero alcé la voz lo suficiente para que me escuchara. Ni siquiera levantó la cabeza. «Claro, mamá. No tardes mucho», respondió, con ese tono distraído que oculta una impaciencia apenas contenida. Me aseguré de que la puerta se cerrara suavemente detrás de mí y caminé hasta la esquina con paso lento, como si no tuviera ninguna prisa. Pero apenas doblé la calle, un taxi que había pedido en secreto me estaba esperando. «¿A dónde, señora?», preguntó el conductor. Saqué un papel arrugado de mi bolso y se lo pasé. «A esta dirección, por favor». Era la oficina de Carlos Rivera, un abogado que Helen me había recomendado con un susurro. «Es joven, pero es listo y discreto. No dirá una palabra a nadie». El trayecto se me hizo interminable. Las calles pasaban ante mis ojos mientras repasaba cada palabra que había escuchado la noche anterior. «Transferiremos la escritura cuando se suba al avión», había dicho Jason. Y Claire, con esa risa que aún me erizaba la piel. «No sospechará nada. Siempre ha sido demasiado blanda». Respiré hondo para no dejar que la rabia me cegara. No ahora. No cuando estaba tan cerca de confirmar si era verdad lo que temía. El taxi se detuvo frente a un edificio moderno y discreto.
Aquí es, señora, dijo el conductor. Pagué con manos tensas y subí las escaleras, sintiendo que cada peldaño me alejaba más de la Margaret ingenua que había sido toda mi vida. ¿Tiene cita?, preguntó la recepcionista. Helen Marks me envió. Es urgente. Me miró de arriba abajo, captando algo en mi tono, y asintió. Un momento. Minutos después, Carlos Rivera me hizo pasar a su despacho. Era joven, con gafas delgadas y un aire sereno que no me tranquilizaba en absoluto. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Margaret Wells, respondí, sentándome con la espalda tan recta que sentía la madera de la silla clavarse en los omóplatos. Mi situación es complicada. Le conté todo. La muerte de Edward. Cómo Jason se ofreció a manejar el testamento para ahorrarme preocupaciones. El supuesto viaje de descanso que ahora sabía era un truco. Y finalmente, las palabras que había escuchado la noche anterior. Carlos no me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía de vez en cuando, tomando notas rápidas. ¿Tiene el testamento original?, preguntó cuando terminé. Saqué la carpeta de cuero de mi bolso y la deslicé sobre la mesa. Lo guardé todos estos años. Jason no sabe que existe esta copia. Carlos lo revisó con atención, hojeando las páginas con dedos rápidos. Luego abrió su portátil y tecleó durante un par de minutos. Señora Wells, según el registro público, su hijo Jason aparece como propietario único de la casa. Presentó documentos para transferir la escritura. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Yo nunca firmé nada. Carlos me giró la pantalla para mostrarme la solicitud. Aquí está su firma. La miré de cerca. No, susurré. Esa no es mi letra. Lo imaginé, dijo Carlos, con calma profesional. Es una falsificación bastante torpe, pero suficiente para engañar a las oficinas de registro. Apreté los puños sobre mi falda para que no notara cómo me temblaban las manos. ¿Se puede hacer algo? Con este testamento, sí. Podemos solicitar de inmediato una medida cautelar para congelar cualquier intento de venta o transferencia. Eso les bloquearía cualquier movimiento, y usted recuperaría el control total. El alivio fue tan repentino que casi me mareó. Hágalo, ordené, con una firmeza que ni yo esperaba, pero con una condición: que Jason y Claire no se enteren de nada hasta que sea demasiado tarde para ellos. Carlos esbozó una sonrisa discreta. Entiendo perfectamente. Ellos seguirán creyendo que no sospecha nada, hasta que se estrellen contra un muro. Salí del despacho con paso más firme, el testamento apretado en mi bolso. En la acera, el aire fresco de la tarde me golpeó el rostro como una caricia. Que Jason siga pensando que soy débil, pensé, mientras un taxi se detenía a mi lado. Ya aprenderá lo que pasa cuando una madre se cansa de ser blanda. Salí del despacho de Carlos Rivera con el bolso apretado contra mi costado, el testamento guardado como si fuera dinamita. El taxi me llevó al centro comercial más cercano. Espere aquí, le pedí al conductor. No tardaré. Entré a la tienda de ferretería con pasos firmes. Las cámaras de seguridad, los nuevos cerrojos, los sensores de movimiento, todo estaba allí, brillando bajo las luces frías. Tomé un carrito y comencé a cargarlo con lo necesario. 2 juegos de cerraduras de alta seguridad. Un juego de cámaras pequeñas y discretas que podía monitorear desde el teléfono. Sensores para las ventanas. En la caja, la joven me sonrió sin sospechar nada. ¿Quiere que le ayudemos con la instalación?, preguntó amablemente. No, gracias. Esto es algo que necesito hacer yo misma, respondí. Pagué en efectivo. No podía dejar rastros en las cuentas bancarias que Jason revisaba como si fueran suyas. De regreso en casa, esperé hasta que las luces de la calle se apagaron una a una, y el vecindario cayó en silencio. Solo entonces descargué las bolsas y cerré la puerta con llave. En la cocina, me quité la chaqueta y me até el cabello. Esta no era la Margaret frágil que Jason creía conocer. Era una mujer que había pasado toda una vida resolviendo problemas, y ahora estaba lista para proteger lo suyo. Primero cambié las cerraduras de la puerta principal. El sonido metálico del destornillador llenaba la casa vacía. Cada giro de tornillo era un pequeño acto de liberación. Ahora, ni Jason ni Claire podrán entrar con sus llaves. Luego pasé al estudio y al dormitorio. Instalar las cámaras me tomó un par de horas. Coloqué una en la sala, apuntando directo al escritorio donde Jason solía hurgar entre mis papeles. Otra en el pasillo, bien escondida en un marco de fotos. La última cámara la puse en la cocina, justo sobre la alacena. Si intentan buscar documentos aquí, lo veré todo. Finalmente coloqué un sobre en el escritorio,
con copias falsas de documentos financieros. Un cebo. Si Jason y Claire caían en la tentación de espiarlos, quedaría registrado. Me senté un momento en la silla del estudio, limpiando el sudor de mis manos con un pañuelo. Afuera, la brisa movía suavemente las cortinas. Que sigan creyendo que soy débil. Cuando llegue el momento, serán ellos los que tiemblen. La pantalla de mi teléfono brillaba en la oscuridad, mientras el vídeo en directo mostraba a Jason y Claire, abriendo con sigilo la puerta del estudio. Yo estaba sentada en la cama, la espalda apoyada contra el cabecero, con las luces apagadas y el testamento original bien guardado bajo la almohada. Cada movimiento suyo se veía claro gracias a la cámara oculta que había colocado sobre la estantería. «Cierra la puerta, rápido», susurró Claire. Jason obedeció, girando la manija con cuidado para que no chirriara. Se movían como ladrones, pero sus rostros no mostraban miedo. Solo esa ansiedad voraz de quien cree que está a punto de salirse con la suya. Claire comenzó a revisar los cajones, sacando carpetas y papeles. Jason se inclinó sobre el escritorio, hojeando el sobre que yo había dejado como cebo. Facturas, extractos bancarios falsos, copias de títulos de propiedad que no valían nada. «Aquí debe estar», murmuró Jason, con la voz tan baja que apenas se escuchaba. Claire se detuvo un segundo para escuchar. «¿Estás seguro de que no sospecha?», preguntó con un hilo de voz. «No, la vi esta mañana. Sigue siendo la misma, confiada como siempre». En la habitación, apreté los labios para contener la risa que pugnaba por salir. Ellos no tenían ni idea de que cada palabra estaba quedando grabada. Claire volvió a hurgar en el archivador, sacudiendo la cabeza. «Maldita sea, ¿y si el testamento no está aquí?» «Tiene que estarlo», insistió Jason. «No vamos a esperar a que se le ocurra cambiarlo, o, peor aún, dejar la casa a una obra de caridad». Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era otra cosa. Satisfacción pura. En la pantalla, Claire soltó un bufido. «Busca en la caja fuerte». «La caja fuerte está vacía». «Ya lo revisé hace semanas», respondió Jason con un tono de impaciencia. Claire frunció el ceño. «Entonces, debemos apurarnos. Si vuelve a viajar, hay que actuar antes». «Lo sé. Pero primero tenemos que asegurarnos de que estos documentos no nos compliquen». Vi cómo Jason doblaba las hojas del sobre y las guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. «Perfecto», pensé. Cayeron directo en la trampa. En ese momento, un golpe seco resonó en la sala. Claire había empujado sin querer un portarretratos al suelo. «Cuidado», gruñó Jason. Claire se agachó de inmediato para recogerlo. «¿Crees que escuchó?» «No, está dormida. A esta hora no se levanta ni un terremoto». Desde mi cama, solté una sonrisa fría. ¿Dormida? Claro. Mientras ellos salían del estudio con pasos sigilosos, tomé aire profundo. Ya no era cuestión de si iban a delatarse, era cuándo. Y esa grabación era mi póliza de seguro. Abrí la puerta de mi dormitorio de golpe y avancé por el pasillo con el teléfono en la mano, la cámara aún transmitiendo en directo. Los escuchaba susurrar en el estudio mientras intentaban salir con el sobre de documentos falsos. «Apúrate», dijo Claire, en voz tan baja que casi no la oí. «No quiero que nos vea aquí». «Tranquila», respondió Jason. «Mamá no sospecha nada». Empujé la puerta del estudio con un golpe seco. El portazo retumbó como un disparo en la noche. Jason y Claire se quedaron congelados en medio de la habitación, con los ojos abiertos como platos. El sobre caído sobre el escritorio. El silencio era tan espeso que podía oír sus respiraciones agitadas. «¿Antes de quién se entere Jason?», pregunté con la voz más firme que jamás había usado. Jason palideció. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Claire dio un paso atrás, apretando los labios. Mamá», balbuceó Jason. «Esto no es lo que piensas». «Ah, ¿no?». Levanté el teléfono y mostré la pantalla, donde la grabación de la cámara oculta seguía reproduciéndose en bucle. «Porque aquí veo muy claro lo que están haciendo». Claire intentó recuperar su compostura y sonrió, nerviosa. «Podemos explicarlo. Estábamos preocupados por ti. Queríamos asegurarnos de que todo estaba en orden». «¿Preocupados?». Mi risa fue tan seca que los hizo estremecerse. «Ustedes no están preocupados por mí. Están preocupados por perder lo que nunca les perteneció». Jason alzó las manos, como si así pudiera detener la avalancha. «Mamá, escucha. Podemos hablar como adultos».
No necesitas ponerte así. Di un paso más hacia ellos, sin apartarles la vista. No. Ahora van a escuchar ustedes. Claire trató de abrir la boca, pero la fulminé con la mirada. Esta casa, la construimos tu padre y yo con años de trabajo. Y ustedes planeaban robármela como rateros de segunda. Jason bajó la cabeza, pero sus manos se cerraban y abrían en puños. No es tan simple, mamá. Oh, sí que lo es. Levanté la voz, dejando que cada palabra cayera como una piedra. Los tengo grabados. Si quiero, mañana mismo puedo llevar esto a la policía. El silencio volvió a caer, pesado y tenso. Claire buscó la mirada de Jason, esperando que él tomara las riendas. Pero por primera vez lo vi, pequeño, sin respuestas. Ya no era la Margaret débil que creían manipular. Jason alzó la cabeza lentamente, y por primera vez vi en sus ojos algo que me heló la sangre. No miedo, sino una calma calculada. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Mamá, tú no entiendes cómo funciona esto, ¿verdad? Claire lo miró, confundida, pero él no le devolvió la mirada. Mantenía sus ojos fijos en mí, como un depredador evaluando a su presa. ¿De qué estás hablando?, pregunté, apretando con fuerza el teléfono en mi mano. Puedes quedarte con ese video si quieres. Se encogió de hombros. Llévalo a la policía. Habla con quien te dé la gana. Ya es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Sí. Su sonrisa se ensanchó. Mientras estabas ocupada jugando a la detective, ya movimos todo. Las cuentas, las inversiones, hasta los fondos que papá dejó a tu nombre. Claire lo miró horrorizada. ¿Qué hiciste?, susurró. Jason ni siquiera parpadeó. Lo que había que hacer. Mamá se mueve demasiado lento. Pensó que con un par de cámaras y documentos podía detenerme. Pero el dinero ya no está aquí. Ella no tiene nada. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Claire se llevó una mano a la boca pero no dijo nada. Mi corazón martilleaba con fuerza, pero mis piernas permanecieron firmes. No podía dejar que viera la tormenta que sentía dentro. ¿De verdad crees que con dinero has ganado?, le espeté clavándole la mirada. Qué pequeño eres, Jason. Qué triste. Él dio un paso hacia mí, con esa misma calma inquietante. Yo no juego, mamá. Este mundo es para los que tienen el control, y tú lo perdiste hace años. Pero aunque sus palabras eran veneno, yo sentí como algo se encendía dentro de mí. Un calor distinto. No estaba vencida. No todavía. ¿Control?, pregunté con una sonrisa lenta, tan afilada como las tijeras de podar de mi jardín. Veremos cuánto control te queda cuando termine contigo. Por un instante, lo vi dudar, apenas un segundo. Pero eso bastó. La guerra había comenzado de verdad. Jason no había terminado de saborear su supuesta victoria cuando saqué el teléfono del bolsillo y marqué un número. ¿A quién llamas?, preguntó, frunciendo el ceño por primera vez. Le sonreí con calma, esa calma que solo se consigue después de una traición demasiado grande. A mi abogado. Puse el altavoz. La voz de Carlos Rivera respondió enseguida. Señora Wells, todo listo. Tal como lo pidió, las cuentas han sido congeladas, y la orden judicial ya está en curso. Su hijo no podrá mover un centavo más. El silencio que siguió fue tan absoluto que hasta pude oír la respiración agitada de Claire. ¿Qué dijiste?, balbuceó Jason, con la voz quebrada. Lo que escuchaste, dije, con un tono tan firme que ni yo misma me reconocí. Mientras tú jugabas a ser más listo que nadie, yo congelé cada cuenta, cada transferencia y cada activo que tocaste. Claire dio un paso atrás, llevándose una mano a la boca. Jason, ¿qué significa esto?, preguntó con un hilo de voz. Jason me miró como si me viera por primera vez. El color se le había ido del rostro. No puedes hacer eso, dijo, pero sonaba más como una súplica que una amenaza. Me incliné ligeramente hacia él, sin apartar la mirada. Oh, claro que puedo. Esta casa sigue a mi nombre, el testamento está intacto, y todas las pruebas de tus falsificaciones están en manos de mi abogado. La furia cruzó por su rostro como una chispa. Mamá, no entiendes, esto arruinará todo. ¿Todo?, pregunté alzando una ceja. ¿O arruinará la vida cómoda que pensabas tener a costa mía? Claire lo empujó con brusquedad. Me dijiste que estaba controlado, Jason, que ella no se enteraría. Cállate, gruñó él, pero su voz carecía de la seguridad de antes. Me enderecé, respirando hondo, y di un paso hacia la puerta. Tienen hasta mañana para salir de mi casa.
dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Si no, llamaré a la policía. Jason abrió la boca para replicar, pero yo levanté una mano para detenerlo. Y ni se te ocurra intentar manipularme otra vez. Se acabó, Jason. Ya no soy la mujer blanda que crió a un hijo ingrato. Soy la dueña de esta casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. La mañana estaba tranquila. Demasiado tranquila. Me senté en el porche con mi taza de té, la manta vieja de Edward sobre las piernas y las rosas recién cortadas en un jarrón a mi lado. El vapor de la taza dibujaba remolinos en el aire frío. A lo lejos, el sonido de sirenas rompió la quietud. No me sobresalté. Las esperaba. Jason y Claire seguían dentro de la casa, encerrados en la sala desde nuestra confrontación de anoche. Intentaron convencerme de que les diera otra oportunidad, de que todo fue un malentendido. Pero sus súplicas sonaban huecas, como la risa de Claire cuando habló de mí como si fuera un estorbo. Un coche patrulla se detuvo frente al jardín, seguido de otro. Los agentes bajaron con paso firme, sus botas resonando sobre el camino de piedra. Señora Wells, me saludó el oficial, quitándose el gorro. Venimos a ejecutar la orden. Asentí sin sonreír. Están adentro. No se resistirán. Mientras los agentes entraban, escuché los gritos apagados de Claire. No puede hacer esto. Es nuestra casa. No, señora, replicó un policía con voz seca. Legalmente pertenece a Margaret Wells, y ustedes han cometido fraude. Jason no gritó. Solo lo vi salir esposado, la cabeza gacha, y el rostro desencajado. Por un instante, me pareció ver al niño que una vez fui capaz de consolar con un simple abrazo. Pero ese niño ya no existía. Claire, en cambio, pataleaba y lloraba, lanzando miradas de odio por encima del hombro. Lo lamentarás, vieja bruja. Escupió. No respondí. No hacía falta. Los coches se alejaron con sus luces parpadeando, llevándose con ellos las voces que durante años habían llenado esta casa de ingratitud. Tomé otro sorbo de té. La calma me envolvió como un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo la casa estaba en silencio. Silencio de verdad. Y por fin, era mío. Solo mío.